Ok, primero me gustaría darles las gracias por la oportunidad de poder hablar en el 12º Simposio Internacional sobre Seguridad Eléctrica. Mi nombre es Christian Werner y yo trabajo en el IFA, que es el Instituto de Seguridad Ocupacional y de la Salud del Seguro Alemán contra Accidentes. Por supuesto, estamos ubicados en Alemania. Y en el IFA yo estoy a cargo de la seguridad maquinaria industrial y de las plantas. Y el día de hoy me gustaría contarles un poco acerca de la seguridad de las gafas inteligentes. Para mi presentación, yo apagaré mi video para que puedan ver la presentación en pantalla completa. Ok, primero me gustaría presentarles lo que es IFA. El IFA es uno de los 3 institutos del DGUV, que es el Seguro Alemán contra Accidentes. Así que, primeramente, pueden ver al lado izquierdo de la pantalla el primer instituto llamado IPA, que es el Instituto para la Medicina Preventiva y Ocupacional en Bochum. Al lado derecho podemos ver el Instituto para el Trabajo y la Salud, que es el IAG en Dresden. Y por supuesto el IFA, que es el Instituto para la Seguridad Ocupacional y Salud, y están ubicados en San Agustín. Adicionalmente, se financian proyectos de investigación de institutos externos si tienen algún tipo de relación con la seguridad ocupacional. Entonces, los institutos tienen diferentes enfoques. El IAG está principalmente involucrado con proyectos que tienen que ver con aspectos psicológicos de la seguridad ocupacional y es un gran incentivo para los miembros del DGUV. La mayoría de los proyectos del IPA se enfocan en medicina ocupacional y la rehabilitación de personas. Es el tratar de reintegrar a las personas al ambiente laboral después de haber tenido un accidente, por ejemplo. Y el proyecto que tiene un trasfondo científico, que es en IFA, especialmente mi departamento tiene que ver con accidentes y la prevención y también la seguridad de la maquinaria, además de las pruebas y las pruebas para lo que son los componentes de las maquinarias. El IFA está acreditado con diferentes normas y estándares y es una entidad certificada que puede certificar productos de seguridad según el directorio de maquinarias sin contar con una norma estandarizada para eso. Aquí pueden ver que de las misiones de IFA del 2020, casi el 25% de nuestro trabajo fue dedicado a la prevención de accidentes y más o menos el 75% fue en el campo de las enfermedades ocupacionales y relacionadas con la salud. Al lado derecho pueden ver el desglose del trabajo realizado. Algunas cifras interesantes del IFA para el año 2020. El IFA tiene más o menos 251 empleados, que es un total de aproximadamente 2,000 pruebas de equipo de protección personal. Y adicionalmente pueden ver en la última línea, trabajamos en más o menos 50 proyectos de diferentes temas. Y por supuesto, algunos de ellos tienen que ver con las gafas inteligentes. Al final de la presentación les mostraré algunos ejemplos de proyectos actuales de IFA que tienen que ver con gafas inteligentes. Entonces, creo que ya tienen una perspectiva general de IFA y ahora quiero comenzar con la parte principal de mi presentación. Primero, quisiera comenzar con la definición de lo que son las gafas inteligentes. Y en esta diapositiva pueden ver una definición bastante general
y corta. Las gafas inteligentes son pantallas montadas en la cabeza que le da información en tiempo real al usuario y también permite que se pueda operar con las manos libres. Esta es una característica muy útil para la industria porque realmente le permite al empleado recibir la información acerca del trabajo que se va a realizar sin tener que interrumpir el trabajo. Y esa es una característica principal para la industria, el reducir la cantidad de tiempo durante el trabajo. Por eso, las gafas inteligentes se utilizan muchísimo en la parte logística y son especialmente en la parte de Pick by Vision. Por ejemplo, al empleado le muestran qué productos son los que son para una entrega o un pedido y cuáles son los que tiene que juntar, o quizás el empleado recibe una notificación de la ubicación de los productos en la fábrica. Otro ejemplo es el mantenimiento remoto. Aquí un experto, por ejemplo, está esperando la máquina, que está empleando la máquina y utiliza las gafas inteligentes y puede revisar las cosas que tiene que hacer sin estar directamente frente a la máquina. Otro ejemplo, por ejemplo, las gafas inteligentes se pueden utilizar para una asistencia de ensamble en donde el operador se le muestra información útil para el trabajo que tiene que realizar posteriormente. La siguiente diapositiva, en ella podemos ver algunos componentes individuales de las gafas inteligentes. Entonces, casi todas las gafas inteligentes tienen una cámara, tienen una unidad procesadora para la comunicación, además de una batería recargable. Las gafas inteligentes, o en la imagen, podemos ver que también tiene un proyector interno y un prisma, que son las dos cosas al lado derecho, que se pueden utilizar para mostrarle al usuario la información necesaria, por ejemplo. Otras gafas inteligentes son similares a eso, quizás tienen una pantalla más amplia o tal vez completamente cerrados para que el operador no pueda ver a través de ellos. Pero creo que la parte más importante es la unidad procesadora y esa es la parte interesante para nosotros el día de hoy. Entonces, si pensamos acerca de aspectos posibles que tenemos que considerar para la seguridad y la salud ocupacional, tenemos que pensar en los peligros eléctricos, que es lo primero. Ahí tenemos que ver la seguridad de las baterías o la protección o cosas así. Y también tenemos que ver la radiación emitida del módulo de las gafas inteligentes. Otro aspecto, desde nuestra perspectiva, son los aspectos ergonómicos. Así que tenemos que revisar si todo está bien con el operador utilizando las gafas inteligentes durante un largo periodo de tiempo. Ese es una cuestión muy importante. Y también, por supuesto, tenemos que ver la seguridad para los ojos. Ver si todo está bien con el hecho y si es seguro que los ojos tengan las gafas delante unas 6 horas o más. Y ese es el punto, uno de los principales puntos que hablaremos el día de hoy. Entonces, comencemos con los peligros eléctricos. Yo creo que hay varias maneras para reducir la posibilidad de un choque eléctrico. Uno es el housing encapsulado, donde todas las gafas inteligentes no necesariamente tienen esta opción, más bien. Así que le podemos dar un check. También operan con bajo voltaje, quizás de 5 o 12 voltios. Entonces, si vemos los dispositivos en cuanto al voltaje, vemos que es bastante bajo y podemos también hacerle un check a por no ser un peligro grande. Pero en cuanto a la seguridad de la batería, yo creo que la situación quizás no es tan obvia. Por eso es que voy a poner una marca acá en paréntesis. ¿Y por qué es así?
Algunas gafas inteligentes que se utilizan en el mercado utilizan las baterías de litio-iono o polímeros con una gran capacidad y desafortunadamente sabemos que ese tipo de baterías pueden explotar o comenzar a quemarse durante el uso o el almacenamiento. Por eso tenemos que tener cuidado al usarlos. Por lo tanto, es esencial observar las especificaciones del fabricante, especialmente en temperaturas más altas. Existe el riesgo de que la batería pueda dañarse y quizás empezar a quemarse a la hora de utilizarse. Incluso si las gafas inteligentes no son utilizadas, entonces de mi parte les digo que por favor tengan cuidado de asegurarse de que están almacenadas de manera segura. La siguiente imagen aquí. Esta es la foto a la que me refiero. Esta es una caja de seguridad especialmente para baterías recargables que hemos comprado en la IFA solamente para almacenar nuestras baterías recargables de manera segura. Por favor, asegúrense de que esto también sea una opción tomada en cuenta. Lo que no podemos entender es que hay tantos problemas con respecto a este tipo de baterías, porque como pueden ver en pantalla, el IEC 62133 parte 2 o el UL 2054 describen algunas pruebas que se hacen para minimizar estos peligros potenciales para este tipo de baterías y no sabemos por qué las normas no se utilizan. Como lo pueden ver aquí, dentro de las normas hay algunas pruebas que tienen que ver con pruebas eléctricas, mecánicas, o también al lado derecho pueden ver que hay pruebas de sobrecarga y carga profunda, pero desafortunadamente no encontramos baterías utilizando esos estándares en el mercado, estas normas. Entonces, les pido que presten atención a ese tipo de información cuando están comprando dispositivos con este tipo de baterías en el futuro. Entonces, ahora pasemos a los peligros que podrían aparecer por la emisión de la alta frecuencia de las gafas inteligentes. Como pueden ver aquí en la imagen, ahí hay unas gafas inteligentes con un módulo de comunicación y el módulo de comunicación emite un campo electromagnético de alta frecuencia. Esto es similar a los celulares. Sin embargo, en el caso de las gafas inteligentes, las antenas están ubicadas en un punto fijo y entonces permanentemente en el área de la cabeza. Y por lo tanto, la medida más efectiva para reducir la emisión de alta frecuencia, sería aumentar la distancia, en este caso no la podríamos aplicar, porque están en un punto fijo. Las antenas están en un punto fijo en lugar de utilizar un celular. Entonces, para poder investigar la influencia de las emisiones de alta frecuencia, hay diferentes parámetros que hay que considerar. Primero, creemos que tenemos que considerar el ritmo de absorción específica. Y esto llamado SAR, que es una medida del ritmo al cual la energía por unidad de masa es absorbido por el cuerpo humano. Y creemos que esta es una buena manera para ver este parámetro primero. Y la ventaja del SAR es que ya hay valores límites existentes para la parte de seguridad y salud ocupacional y se pueden utilizar esos parámetros. Luego, el segundo parámetro que tenemos que revisar es el aumento de la temperatura local del tejido debido a la energía absorbida por la emisión de alta frecuencia. Eso es el incremento de temperatura por las gafas inteligentes y creemos que una evaluación médica se puede realizar. Este es un punto para el futuro. No tenemos
esta medición o esta medida actualmente y creo que es algo importante verlo en el futuro, solo para estar seguros de tener gafas inteligentes muy seguras. A la hora de ver la exposición de la radiación, es importante enfocarse en la cabeza y el enfoque de los ojos. ¿Y por qué? Creo que porque lo primero es que los ojos no tienen una capa protectora como la piel, así que podría absorber energía. Y por supuesto las antenas están ubicadas muy cerca de los ojos. Y por supuesto un daño al ojo puede rápidamente llegar a ser irreparable, así es que tenemos que estar seguros de que la seguridad ocular sea dada por las gafas inteligentes. Entonces, el IFA ha calculado el SAR, por ejemplo, para el uso del celular. Actualmente estamos en el proceso de transferir esos métodos al uso de las gafas inteligentes. La fórmula para calcular el SAR para un punto definido dentro del cuerpo, aquí pueden verlo en la foto y por supuesto pueden utilizar este cálculo, un software para el cálculo. En ese caso, el cálculo sería muy fácil de realizar. Y como les dije, aquí pueden ver los límites para el SAR. Esto es para el sector de salud y seguridad ocupacional en Europa. Aquí hay los picos de SAR. Quiere decir que hay que tener es menos o igual que 2 por cada peso por kilogramo. Aquí vemos 3 fotos de un proyecto previo y nuestra meta es poder hacer esta simulación para las gafas inteligentes, al igual que se hizo para los teléfonos inteligentes. En cuanto a aumento de la temperatura, el cálculo o la simulación del incremento de temperatura dentro de la cabeza no es algo tan sencillo. Así que, como lo pueden ver en la fórmula, en esta diapositiva. En el proyecto actual estamos en el proceso de realizar esta simulación y subsecuentemente verificar los resultados de la prueba. Desafortunadamente el proyecto no ha terminado y no les puedo mostrar ningún tipo de resultado aún, pero espero que les pueda dar los resultados el próximo año. Pasemos a otro aspecto para el uso de las gafas inteligentes. Otros hechos que tenemos que considerar son los aspectos ergonómicos. Obviamente, utilizar las gafas inteligentes en la parte de la cabeza y en el cuello, y en los peores casos, una mala distribución de las gafas puede ser desigual y puede ser causado por el módulo de comunicación que está por un solo lado de las gafas, o si también vemos la segunda imagen, el centro de gravedad de las gafas inteligentes que está al frente de los ojos. Entonces uno siempre está viendo hacia abajo con esto. Hay otro problema que puede ser que el ojo tiene que enfocarse constantemente a una distancia muy cercana, muy pequeña. Entonces, por esta razón, las cantidades de tiempo en que se utilizan tienen que ser evaluadas y adaptado a las especificaciones para las cuales es útil las gafas inteligentes. Además, hay que asegurarse de que las gafas inteligentes sean compatibles con otros equipos de protección personal que el operador también tiene que utilizar. Y, por supuesto, el PPE o el equipo de protección personal que es necesario y que no esté restringido en esa parte, que también esa parte es muy importante.
Entonces, si pensamos acerca de la seguridad ocular, hay diferentes aspectos que tomar en cuenta. Por un lado, tenemos que considerar la exposición de la radiación para los ojos, que ya se mencionó hace unas diapositivas atrás. Por el otro lado, también hay que considerar la iluminación y la claridad o el brillo de la visualización. Y pueden ver en la imagen la medición de esto, donde tratamos de medir la iluminación de la pantalla. Y vimos que la iluminación es muy similar a la iluminación de un monitor o una tablet. Pero tenemos que tener cuidado porque los ojos están mucho más cerca de la pantalla que cuando se utiliza una tablet. Así es que tenemos que averiguar si la distancia entre los ojos y la pantalla son un factor interesante o no. Aquí se pueden ver otras gafas inteligentes que hemos analizado, las mediciones del brillo y también de las emisiones en comparación a otras gafas inteligentes que hemos revisado en IFA. Pero estas gafas inteligentes tienen un transmisor de 60 GHz y no lo hemos podido analizar simplemente porque aún no teníamos una antena para esta frecuencia tan alta. Este ejemplo les puede mostrar que hay muchas diferentes gafas inteligentes actualmente en el mercado. Algunos tienen características muy especiales y hay que tener cuidado de ese tipo de gafas inteligentes especiales. Aquí podemos ver más mediciones de gafas inteligentes que hemos realizado en IFA. Primeramente les puedo decir que estos no son críticas en términos de valores cuando se comparan con otros componentes electrónicos. Sin embargo, las gafas inteligentes están muy cerca de la cabeza y hay que pensar en eso. Y por esta razón nosotros pensamos que hay que seguir haciendo simulaciones y evaluaciones de exposiciones innecesarias. Y nosotros estaremos haciendo esto en el IFA en los próximos meses y años. Debido a los aspectos mencionados anteriormente, creemos que una evaluación del riesgo es necesaria antes de utilizar gafas inteligentes en sus procesos de fabricación. Y para eso he preparado una pequeña plantilla para ustedes. Por supuesto no está completa, pero contiene alguna información importante. Por ejemplo, si se fijan en la primera línea, la radiación óptica debería estar por debajo de 400 CD sobre metros cuadrados y esta es aproximadamente la iluminación de las tablets. Y en el mejor de los casos pueden encontrar toda la información para la evaluación del riesgo en las instrucciones operativas de las gafas inteligentes. Pero por favor hagan su propia evaluación de riesgo antes de utilizar las gafas inteligentes. Ahora pasamos al resumen de mi presentación. Primero, el campo o la fuerza del campo electromagnético de la pantalla electrónica y de HDMI debe ser medida y analizada para riesgos y peligros. Es importante quizás ver las instrucciones operativas y si no hay que medirlo. Hay una opción que tal vez alguien más pueda hacer esas mediciones. Y luego hay que pensar en la carga de trabajo, porque pensamos que la carga de trabajo es más alta al utilizar unas gafas inteligentes, porque tenemos que pensar en el dolor en el cuello y en la espalda, y también en cuanto a los ojos, enfocándose durante muchas horas en algo que está muy cerca y ese enfoque va a ser constante y muy cercano, con pocos centímetros entre la pantalla y los ojos. Y luego, por supuesto,
deberían de utilizar baterías recargables seguras de litio-iono y almacenarlas de manera segura. Y de nuestro lado, como ya lo dijimos, para las mediciones y todavía faltan simulaciones para asegurarnos de que las gafas inteligentes se pueden utilizar de manera segura. Y por favor, hagan una evaluación de riesgo antes de utilizar un dispositivo inteligente que hayan fabricado o más bien en sus lugares de trabajo o sus fábricas. Entonces, al final yo tengo 3 diferentes proyectos del IFA. El primer proyecto es investigar la posibilidad de realizar revisiones de seguridad de montacargas con gafas inteligentes. Y aquí primero tratamos de identificar el montacargas utilizando un código QR y luego se establece una comunicación y un inspector recibirá información en cuanto a defectos que hay de otros montacargas o camiones que vemos que hayan anteriormente. El proyecto número 2 tiene que ver con la carga de trabajo cognitiva de las gafas inteligentes para los montacargas. Este proyecto ya terminó. Ahí evaluamos la interacción con sistemas de información mientras se va manejando. Y durante este proyecto averiguamos que no hay un aumento significativo en la carga de trabajo cognitiva. Y eso creo que es un buen resultado. Y el proyecto número 3 trata de brindar investigación basado en el uso seguro de las gafas inteligentes en las ubicaciones de logística. Hemos empezado este proyecto este año con muchas instituciones en Europa y esperamos poder contar con los resultados en el próximo año acerca de este proyecto. Bueno, entonces hemos llegado al final de mi presentación y me gustaría darles las gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta en cuanto al uso seguro de las gafas inteligentes o las gafas inteligentes en general, por favor, contáctenme por esta información de contacto que tienen. Ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias.